Bueno, ahora es mi venganza en hablar en español, que ustedes no me entiendan. Eh, bueno, primero, gracias por la invitación. Actualmente yo trabajo en el Departamento de Salud Pública, en la Facultad de Medicina, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, Me dedico más a temas de salud pública desde un enfoque muy cuantitativo, pero de pronto también estoy incursionando o intentando hacer algunas cosas cualitativas. Eh, Hoy les voy a hablar de algo que probablemente ustedes son más expertas que yo. Realmente es muy importante mencionar esto. En México tenemos muy poco trabajo en términos de el conocimiento de tecnologías digitales, pero creo que estos estudios exploratorios que estamos realizando sirven justo para, primero, indagar cómo estamos, cuál es la situación actual en torno a estos temas, y lo otro es qué trabajo tenemos que realizar en un futuro para poder alcanzarles los pasos a ustedes. Y se van a dar cuenta que de pronto lo que nosotros hacemos todavía es muy inicial, pero creo que más que yo venirles a enseñar, la idea es también poder salir fortalecidos con algunas de sus experiencias en los temas que les voy a presentar. Entonces, la plática la voy a dividir en tres secciones. Primero, les voy a hablar del contexto mexicano. ¿Cómo estamos en México las poblaciones LGBT? Originalmente iba a hablar solamente de lesbianas, gays y bisexuales, porque es en donde tengo más trabajo, pero tengo algunos resultados también que incluyen a poblaciones trans, así como a otras orientaciones no normativas, como personas de género fluido o no binarias. Y posteriormente les voy a presentar unos adelantos o unos resultados preliminares de un diagnóstico que hicimos para conocer la situación en general de poblaciones LGBT en México. Y finalmente unos resultados de una investigación sobre uso de drogas en hombres gays, que es la última investigación que estoy realizando y que tiene que ver con el uso de tecnologías. Primero, ¿cuál es el contexto mexicano? ¿Cómo estamos en México las poblaciones LGBT? Y esto es muy importante porque, eh, sobre todo cuando nos comparamos con países anglosajones, pues tenemos algunas cosas en común, pero tenemos también las desigualdades muy marcadas en los contextos latinoamericanos y en este caso en México. En cuestión de discriminación, a pesar de que en México ya tenemos leyes, por ejemplo, en nuestra Constitución se habla sobre el derecho a la no discriminación. En el artículo primero de nuestra Constitución se dice que nadie puede ser discriminado por su orientación sexual o cualquier otro tema que atente contra la dignidad humana. A pesar de que tenemos leyes como el matrimonio igualitario, pues seguimos presentando discriminación tanto por orientación sexual como por identidad de género, pero también por expresión de género. Y bueno, también se me olvidó ofrecer disculpas por mi Spanglish, que probablemente van a ver en mis slides, pero hago mi mejor esfuerzo traduciendo. ¿Cómo? Como Rosalía. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? En cuestión de estadísticas de discriminación, tenemos mayor frecuencia de discriminación en hombres gays. Cuando nosotros preguntamos en torno a si alguna vez han sido discriminados en su vida por su orientación sexual. Esto también hay un sesgo, obviamente, cuando uno hace encuestas, sobre todo encuestas electrónicas, al menos en México, la mayor participación la tenemos en hombres gays. Entonces, obviamente, hay mayor reporte de discriminación en torno a orientación sexual versus mujeres lesbianas o personas bisexuales. Pero en cuestión de identidad de género, eh, aquí tiene que ver, son las mujeres trans quienes enfrentan la mayor discriminación. Y esto va ligado al siguiente rubro,
que tiene que ver que en México, y creo que sucede en la mayoría del mundo, tenemos discriminación, aunque tú no seas gay, aunque tú no seas lesbiana, pero sí hay una expresión de género que se transgrede, se recibe también discriminación. Y esto lo encontramos principalmente reportado en etapas de adolescencia o niñez. En estos casos ni siquiera se te discrimina por el hecho de que tú seas gay, se te discrimina por transgredir la expresión de género normativa. En materia de salud mental, lo que hemos trabajado, tanto Ignacio como otras personas que realizamos investigación en México, y que creo que también ustedes lo han encontrado, es que tenemos, en comparación de la población cisgénero o heterosexual, mayores niveles de depresión, mayores niveles de cuestión de baja autoestima, aumento en los niveles de estrés, mayores probabilidades de ideación e intento suicida. Digamos que ese es un panorama compartido. Todas las personas que estamos dentro de las minorías sexuales. Sin embargo, en este caso yo les voy a hablar siempre más de salud porque es mi área, la salud pública. Tenemos en México principalmente mayor incidencia, en este caso el número de casos nuevos los tenemos predominantemente en hombres gays y en mujeres trans, pero también los casos prevalentes, los casos que ya siguen allí, o los casos que continúan con vida, tenemos principalmente en hombres gays y en mujeres trans. Problemas para acceder a servicios de salud por motivos de discriminación por orientación sexual o identidad de género. Tenemos mayores retos en salud sexual, sobre todo en México, que tenemos problemas con hablar sobre el tema de sexualidad. Es mucho más tabú todavía abordar la sexualidad que no es heterosexual o en personas que no son cisgénero. Y finalmente, tenemos mayor uso, mayor reporte de consumo de drogas versus las poblaciones cisgénero heterosexuales, incluido mayor consumo del tabaco y mayor consumo de... Digo, es como un panorama medio catastrófico, que a pesar de que tenemos avances legales en la aceptación o inclusión, esto no va a la par de un mejor bienestar o un bienestar completo. Entonces, ¿cómo usamos las tecnologías digitales en México? Esto es una investigación que estábamos haciendo en 2000, perdón, aquí puse 2022 y es 2021, pero que lastimosamente nuestros datos están secuestrados, no podemos acceder a nuestra base de datos por el momento, pero este reporte fue lo último que logramos rescatar en noviembre del 2021. Llevábamos 4,336 personas y fue la última vez que pudimos acceder. Yo supongo que terminamos en alrededor de 5,000, pero ya esos datos no los pudimos tener. Entonces, aquí fue una encuesta electrónica, se difundió por todo el país. Abordamos temas de salud, sobre discriminación, pero por primera vez metimos un conjunto de preguntas que indagaban el uso de tecnologías de la información. Es muy básico, pero creo que son datos que no teníamos anteriormente y que justo nos permiten tener elementos para posteriormente realizar algunas intervenciones. Sobre todo, ustedes que ya tienen experiencia, tomamos algunas preguntas de algunas investigaciones de tanto de Shelley como de Lauren. Y entonces, ¿cómo usamos el Internet en México las personas LGBT? Bueno, tenemos prácticamente personas, el promedio de edad ronda entre los 30 años. Es una población medio joven, por lo tanto, tiene acceso a recursos digitales por el simple hecho de que la encuesta se realizó en Internet, pues todos tenían acceso a Internet. En México, el acceso a Internet todavía no es al 100%. Tenemos
aproximadamente el 50% de la población que accede a Internet, todavía estamos muy rezagados. Sin embargo, la población que participa en este estudio sí utiliza Internet. Entonces tenemos población que está conectada, al menos la mitad está conectada casi todo el día. O sea, es gente como nosotros que está todo el día en su celular probablemente. Cuando llega a su casa se conecta a su laptop o se conecta a su computadora de escritorio. Gente que ya tiene trabajo, gente que en el trabajo puede acceder a medios digitales. ¿Cuáles plataformas se utilizan? Esto parecería irrelevante, pero es muy importante, sobre todo nosotros que trabajamos con el tema de salud, porque esto nos permite saber en dónde yo voy a publicar un anuncio, dónde yo voy a realizar una campaña de salud, porque si la publico probablemente en un medio que nadie lo utiliza, como para qué. El primer lugar es WhatsApp. Esto quiere decir, prácticamente nos indica que utilizamos bastante la comunicación en México. Es un medio que es vital para comunicarse. Yo hubiera pensado que eran las redes sociales, pero no. Redes sociales, por ejemplo, Twitter, Facebook, pero realmente al parecer en México nos facilita la vida WhatsApp. Y esto tiene sentido sobre todo en un país donde tenemos que aprovechar los recursos. Es más barato siempre comunicarnos ya por un mensaje que realizar llamadas o algo por el estilo. Y en segundo lugar, tenemos Facebook. Esto parece interesante y creo que tiene que ver mucho con la edad. El promedio ronda entre los 30. Entonces, los treintones todavía estamos como en estas redes. Si el promedio de edad hubiera sido más bajo, probablemente Facebook ya no hubiera sido como tan frecuente, pero bueno, para la población treintona, creo que nos sigue funcionando Facebook como un medio muy utilizable. Sí, los cuarentones también. En cuanto a cuáles plataformas en torno a lo LGBT se utilizan. Y déjenme les explico por qué este dato es muy interesante, porque además, ¿no? Como les mencionaba al principio, pues nuestra muestra se compuso casi del 40% de hombres gays. Y entonces, no es que seamos muy sexosos, pero la verdad es que sí. Entonces, Grindr es el primer medio que utilizamos. Pero ahora sí, para la gente normal, podríamos pensar para el resto de las poblaciones que no son gay, Twitter, pero Tinder, aquí es interesante que yo pensaría que por ahí pueden entrar ya las lesbianas, que de pronto pensamos, o en el imaginario social se piensa que las lesbianas no utilizan aplicaciones para conocer gente. En un estudio que acabamos de hacer también durante la pandemia, encontramos que el uso de aplicaciones tanto para conocer gente como para tener encuentros sexuales en mujeres lesbianas y bisexuales incrementó durante la pandemia. Y eso también nos puso en poquitos porque yo sé que parecería ser muy lógico, pero para nosotros son datos nuevos. O sea, de pronto no desconocemos mucho de lo que sucede en el mundo digital de las mujeres lesbianas y bisexuales y nos enfocamos pues solo en Grindr. Pero Tinder, Twitter y Facebook, en este caso, son otras plataformas que se utilizan para tener información o buscar información en torno a lo LGBT, al menos en México. ¿Cuáles son los temas que interesan en torno a estas poblaciones? Principalmente aquellas relacionadas a la orientación sexual o identidad de género. Y en segundo lugar, que esto es muy interesante, salud mental. Pareciera ser que el Internet es una fuente, al menos en el contexto mexicano, para estos temas. Y tiene mucho sentido porque, por ejemplo, si yo soy una persona la cual no puede hablar abiertamente en casa. ¿Por qué? Porque hay un contexto machista, misógino, homofóbico.
Obviamente yo voy a buscar otros recursos fuera de casa y uno de estos pues es el internet. En cuanto a seguridad, estos son datos que no teníamos anteriormente en México y que lastimosamente los vamos a tener que repetir. Estos resultados son preliminares, pero vamos a volver a repetir la investigación y esperemos volver a tener estos datos. Pero el 81% piensa que los espacios en línea son extremadamente o seguros o muy seguros, que son espacios que podemos estar aprovechando porque la gente va a ir allí probablemente en un primer lugar antes que ir con su mamá, con su papá o con un profesor, por ejemplo. En cuestión de discriminación, ¿se discrimina o no en estos espacios virtuales? 34% reportó que sí había sufrido discriminación. Ojo, porque aquí sí fuimos como muy enfáticos en preguntar si fue por causa de su orientación sexual o su identidad de género. Porque si no hacemos esas aclaraciones, yo puedo ser discriminado a lo mejor porque a mí me gusta tal artista o me gusta otro tema de moda. Pero aquí sí indagamos sobre si era por su orientación sexual. ¿Cuáles fueron las principales violencias que se experimentaron en medios electrónicos? Principalmente comentarios asociados al pecado o a la enfermedad. Digo, no quita que en México sigamos teniendo un contexto religioso, eh, por lo tanto se asocia también a que las personas LGBT, y esto es generalizado, no importa si eres gay, lesbiana o trans, estás asociado a tener VIH. Es una de las características que se sigue presentando en México. No eres heterosexual, no eres cisgénero, tienes VIH o es un pecado. Otro de las violencias más frecuentes es decir, y esto es prácticamente es una microagresión, decir que estás sobre reaccionando ante una violencia. Decir, no, ustedes se hacen las víctimas, sufren mucho cuando la realidad no es así. Entonces, esta invalidación de las violencias, de la vivencia de las violencias, pues es una de las otras violencias más frecuentes que se experimentan en medios electrónicos en México. Y otra área de oportunidad que tenemos es que las tecnologías digitales se utilizan también como medio de apoyo social. El 80% había buscado amistades en Internet. Digamos que es una fuente para encontrar amigos, para encontrar pares. Y finalmente 36% reportó que todos sus amigos eran virtuales. Esto es interesante porque estamos hablando de un grupo muy considerable donde todo su mundo, al menos filial o en torno a los amigos, pues está en lo virtual. Entonces, creo que es un medio que hay que aprovechar y explotar. ¿Y esto qué tiene que ver con el bienestar? Bueno, todo esto hay que tenerlo en mente, sobre todo para nosotros nos da bastante luz de qué podemos hacer ante las problemáticas que les presenté al principio. Cómo yo puedo utilizar estas herramientas, el hecho de saber de que el 36% de las amistades de la población LGBT está en lo virtual, que consideran además que es un espacio seguro, que además las personas buscan información sobre salud mental, sobre cuestiones relacionadas a su orientación sexual. La siguiente parte es cómo yo vinculo, cómo este mundo virtual se relaciona o cómo impacta en el bienestar de las personas. Y en este caso lo quiero ejemplificar con una investigación que estoy haciendo, que apenas vamos a la mitad, va a ser un estudio mixto. Acabamos de realizar grupos focales y el siguiente paso es una encuesta electrónica. Es sobre consumo de drogas. Aunque pongo allí un cristal o un diamante, como se representa
en aplicaciones móviles y consumo de cristal, el estudio no se enfocó principalmente al cristal. Sin embargo, es la droga como de mayor consumo en torno al placer sexual y es como lo más relevante de la investigación. Pero indagamos también consumo de alcohol, consumo de otras drogas. Y los resultados que les traigo ahorita son solo aquellos que se vincularon con el uso de aplicaciones. Entonces, les cuento un poco en qué consistió el estudio. Hicimos grupos focales, se hicieron 3 grupos focales, porque como somos pobres, no teníamos dinero, entonces solo pudimos hacer 3, pero los segmentamos para tener una representatividad al menos teórica. Entonces dividimos al país, dividimos a México en 3 regiones. La región norte, y esto es muy importante porque la región norte tiene contacto con Estados Unidos, las fronteras, el consumo de drogas es distinto a lo que tendríamos en la región centro, donde se encuentra la capital, que es la de las ciudades principales del país, y finalmente una región sur, donde también tenemos otra frontera con Centroamérica y que también la dinámica de consumo es distinta. Entonces, si bien es cierto, no teníamos mucho dinero para hacer 20, 30 grupos focales y lograr una saturación teórica muy grande, al menos logramos cierta representatividad teniendo una variación en las poblaciones. Y en la Ciudad de México, sobre todo en el centro, las características son distintas al resto del país, porque en el centro tenemos una politización mucho más grande. La gente está más politizada, se reúne, forma grupos, defiende incluso el derecho a consumir versus en las otras 2 regiones. Entonces teníamos una riqueza en las características de los participantes. Esto lo realizamos en mayo del 2022, o sea, está fresquecito este estudio y hemos trabajado como muy rápidamente para presentar datos. Tuvimos la aprobación del Comité de Ética de la Facultad de Medicina. Yo sé que esto es como algo muy cotidiano, pero créanme que abordar estos temas en una facultad que de pronto puede ser un poco conservadora y que nos estén permitiendo realizar esto, creo que es como de motivo de celebrar, que al menos no digan no, no nos dan dinero, pero no nos dicen no es lo bueno. Y bueno, lo que hicimos fue un análisis de contenido. Realmente, nuevamente, yo soy medio nuevo en el análisis cualitativo y para mí el análisis de contenido es como una técnica de análisis muy fácil. Trabajas con categorías previas ya preestablecidas teóricamente y empiezas a leer el corpus o el texto con base en estas categorías. Indagamos frecuencia de consumo, tipo de consumo, y en este caso nos centramos en las categorías sobre el uso de tecnologías digitales relacionadas al consumo de drogas. Y finalmente, bueno, aplicamos una encuesta electrónica. Entonces participaron 19 hombres gays. Ojo, solamente era para hombres gays cisgénero. ¿Por qué? Porque esta problemática del consumo problemático de drogas está, al menos en México, concentrada en hombres gays cisgénero. No incluimos hombres trans, ni mujeres trans en esta población. El promedio de edad fue de 32 años. Nuevamente creo que hay un sesgo ahí porque a quienes convocamos, les convocamos a través de internet. Entonces, nuevamente, ¿quién llega? Población en promedio de edad de 30 años. Es algo que se sigue presentando en la mayoría de los estudios que estamos realizando en línea y lo hemos estado viendo con Level Up, que se nos dificulta llegar a poblaciones de más baja edad. Es un reto para nosotros todavía llegar a estas poblaciones. La mayoría tiene estudios universitarios o más, es población con alta escolaridad. Aquí rompemos, al menos lo que en México siempre se piensa, que las clases bajas son las únicas que enfrentan problemáticas en salud.
Y hay un dicho en México, o más bien había una novela en México que decía, los ricos también lloran. Y es una frase que me gusta decir porque también las clases medias experimentan problemáticas y también debemos de aportar elementos para solucionar estas situaciones de salud. ¿Cuáles son los principales resultados ligados al uso de aplicaciones? El 89.5% de la población que participó, recordemos que también es un estudio cualitativo con una población muy reducida, son 19 personas, respondió que era más probable el uso de drogas durante las relaciones sexuales cuando se conocía a alguien a través de las aplicaciones. Aquí es muy importante tener cuidado, sobre todo hay algo que en epidemiología llamamos causalidad. O sea, no es que en las aplicaciones por sí mismas provoquen el consumo de drogas, porque podemos caer en una satanización excesiva, sino el uso de aplicaciones es algo que llamamos en biología como un proceso enzimático o un proceso catalizador. Facilita o es un intermediario para este consumo. O lo potencializa o lo puede disminuir, pero yo puedo consumir drogas sin utilizar aplicaciones. Por eso hablamos que no existe una causalidad como tal por el uso de aplicaciones, sino simplemente medía o facilita ciertos procesos en el consumo de drogas. ¿Y cuáles son estos procesos que facilita o medía el uso de aplicaciones? Encontramos principalmente 4 aspectos. La primera es que es un filtro para encontrar parejas sexuales. Y ahorita les explico el por qué. La segunda tiene que ver con la parte homoerótica, el deseo, el placer. El tercero, la provisión de drogas. ¿Dónde encuentro las drogas? Y finalmente, no algo, un panorama para equilibrar, también hay apoyo social y una organización política en torno al consumo de drogas. ¿Por qué se dice o por qué nosotros encontramos que es un filtro para contactar parejas sexuales que utilizan drogas o para agendar prácticas sexuales? Tiene que ver con que yo puedo seleccionar con quién sí y con quién no tener esta práctica sexual. El uso principalmente de Grindr y su simbología, cristalitos, el cigarrito, una hierba, hojitas, todo eso son lenguajes que me permiten filtrar quién sí y quién no. Si una persona no tiene esa simbología o incluso dentro de su descripción dice no drogas, en automático yo descarto tener prácticas sexuales con esta persona. ¿Por qué? Porque esta persona no va a estar en sintonía con mis intereses. Entonces, yo puedo filtrar y me ahorro mucho tiempo. Algo que también reportan las personas es la existencia de discriminación por el consumo de drogas. Entonces, a través de todas las opciones que me puede dar la aplicación, yo puedo evitarme la vivencia de discriminación por mi consumo y por lo tanto, yo voy a buscar pares que tengan los mismos intereses, incluso el mismo interés en el mismo tipo de droga. Yo puedo filtrar personas que consumen un cierto tipo de droga. Si a mí solamente me gusta consumir cristal, yo busco específicamente personas consumidoras de cristal. Entonces, eso me ahorra mucho tiempo y disgustos. Por ejemplo, este hombre gay dice, particularmente en Grindr, los perfiles son específicos sobre la búsqueda de personas que consumen cristal. De esta forma, ya se va a lo seguro. Es menos probable que con un ligue, no sé si traduje ligue, creo que no. ¿Cómo se dice ligue en inglés? Hookup. Es más probable que con un ligue cara a cara, es menos probable que con un ligue cara a cara se pueda
hablar a la primera del consumo de drogas. Entonces, yo estoy evitando el rechazo, estoy evitando la discriminación. En cuestión homoerótica, esto es muy interesante porque en redes sociales, en internet, las personas observan videos de personas consumiendo drogas. Esto se ha vuelto una tendencia. A mí me excita ver cómo la otra persona consume drogas. Una experiencia, por ejemplo, de uno de los participantes de un grupo focal, hablaba que él no tenía prácticas sexuales con otras personas. Y aquí entra el debate si es chemsex o no lo que él hace. Lo que él hace es autoerotizarse o masturbarse con drogas o consumiendo drogas, pero viendo a otras personas consumiendo drogas en videos. Entonces, esto es muy interesante porque no siempre hay una práctica sexual entre dos personas, sino a través de la tecnología digital, a través de videos, se tienen prácticas sexuales, aunque sean desde el autoerotismo, pero consumiendo drogas. En este caso, dice este participante, por ejemplo, con su pareja, cuando están teniendo prácticas sexuales, ven en Twitter videos de porno donde especifican el slam. El slam es inyectarse sustancias. Tiene que ver con drogas inyectadas o donde especifican el fume, fumar cristal, y mientras se la chupo, le echo el humo, cosas así. Se inmiscuye o se vuelve parte de la vida erótica el uso de las tecnologías y que tienen que ver con el consumo de drogas. Provisión de drogas, es más fácil. Si yo me conecto en Grindr y digo, pongo en mi anuncio, busco dealer, es muy fácil que ahí rápido me respondan. Por lo tanto, les decía, no es que la aplicación en sí misma te haga consumir drogas, sino que la aplicación facilita los procesos del consumo de las drogas. Este participante decía, dice, pues se necesita mucha fuerza de voluntad el poder decir, ya no lo voy a consumir, porque pues obviamente lo puedes encontrar en cualquier lado y también lo puedes hasta comprar en la aplicación de Grindr. Uno busca dealer, uno busca hasta tipo de droga, si es de la buena, si es de la sintética, si quieres cristal fumado, inyectado o inhalado. Hay muchas variantes que pueden ser facilitadas a través de estas aplicaciones. Y además del panorama que vimos anteriormente, también las personas que consumen drogas, en este caso los hombres gays, encuentran ciertas herramientas que impactan en el bienestar, en su bienestar. Es a través de los medios digitales que pueden encontrar pares, que pueden educarse entre pares y que además pueden agruparse entre pares. Han realizado movilizaciones políticas, se realizan space o grupos de discusión en Twitter para hablar, para compartirse tips de cómo consumir drogas sin impactar problemáticamente en el cuerpo. Y esto para muchas personas les puede generar cierta sensación o cierto ruido del cómo consideran que es bueno consumir drogas, que eso está mal. En salud pública tenemos una intervención que se llama reducción de daños, que es lo que nosotros buscamos con esta estrategia, que si tú vas a consumir algo, lo hagas de la mejor forma. Entonces, si te vas a inyectar drogas, que aprendas a desinfectar las jeringas, que aprendas a no compartir las jeringas. Entonces, esto lo hacen estos jóvenes con sus pares. A través de estos medios, lo utilizan para enviarse materiales educativos, nueva información, qué droga es buena, qué otra droga puede tener contaminación, qué drogas sí se pueden combinar, con qué otras drogas no se pueden combinar.
digamos, todas estas estrategias de reducción de riesgos son muy fáciles de transmitir a través de medios. Hice esta traducción, no sé qué tan bien esté elaborada. Dice este participante: creo que no hay como una escuela como tal, o sea, no creo que haya universidades que te entrenen para el consumo de drogas, que debería de haber. ¿Quién entraría y se inscribiría? Creo, creo que no hay como una escuela como tal, pero sí hay información disponible para informarse y drogarse con conciencia. Empecé a interrogar a todos cuando veía cuál era su procedimiento. Empezaba, en este caso habla de cuando él estaba en fiestas, cuando se consumen drogas, él ve a las personas y les decía que lo estaban haciendo mal, y les explica qué deberían de hacer, qué no hacer, y en algunos casos, cuando ya veía que sí, cuando le prestaban atención, les daba una guía de cómo hacerlo, porque al final de cuentas no lo van a parar. O sea, prácticamente quiere decir, tú no vas a dejar de consumir drogas. Estos discursos conservadores que regañan, deja de consumir, no lo vas a hacer. Mejor te educo cómo lo hagas. Y para eso esta persona tenía su guía y se los mandaba por WhatsApp. Entonces, creo que facilita generar redes de apoyo, pero también la organización política. Sobre todo en la Ciudad de México hay un movimiento un poco más organizado desde la visión política, porque también el consumo de drogas se hace desde la visión política, desde la protesta. Uno de los resultados que encontrábamos en este estudio es que parte de las motivaciones del consumo, ojo, no de todas las personas, de las personas más politizadas, era una protesta ante la heteronorma, ante las normas sociales, y el consumo de drogas era una forma de afrontamiento o de resiliencia. Entonces, estos grupos utilizan estos medios digitales justo para poder compartir estos saberes, para poder organizarse social y políticamente. Algunas notas finales en torno a lo que he discutido es que, como les decía, en México, pues prácticamente estamos en una fase exploratoria. No tenemos tantos estudios, tanta profundidad. Sin embargo, creo que estos datos, que son muy descriptivos, nos pueden dar elementos. No digo que esta es la única investigación, pero creo que al menos es de las investigaciones un poco más actualizadas que ha profundizado en el tema. Tenemos ahora algunos de los retos es cómo profundizamos ahora por población. Cada población tiene particularidades muy específicas. ¿Qué sucede en el mundo de las lesbianas y bisexuales? ¿Qué sucede en el mundo de las personas trans? Teniendo en cuenta que al menos en México ahorita se está dando un fenómeno en poblaciones trans muy interesante, sobre todo por grupos de edad. Tenemos a un grupo de edades avanzadas, principalmente en mujeres trans, con baja escolaridad y con bajo acceso a Internet. Pero también tenemos a personas trans más jóvenes, con mayor escolaridad y mayor acceso a Internet. Entonces tendríamos que entender que la diversidad en el mundo de las poblaciones trans es variante y tendríamos que estar pensando siempre como en estas dos vertientes. Tenemos que tomar en cuenta cómo replicamos estos hallazgos en política pública. Algo que a mí me gusta presumir un poco es que soy como un híbrido entre activista y académico, y de pronto en el mundo de la academia se vive en el mundo teórico, pero no aterrizamos en política pública. Entonces tenemos que salir de estos escritorios y cómo difundimos. Probablemente nosotros no vamos a escribir esa política pública, pero sí cómo nos metemos en espacios de tomadores de decisión para que ellos hagan política pública. Tenemos que ir a foros donde estén tomadores de decisiones, tenemos que compartirlo con sociedad civil, porque sociedad civil
o las organizaciones no gubernamentales son quienes sí se sientan con tomadores de decisión a hacer advocacy. Entonces, tenemos que trabajar muy de la mano con sociedad civil. Tenemos que conjuntar esfuerzos. Una experiencia que nosotros tenemos es que trabajamos con sociedad o con organizaciones no gubernamentales que tienen amplia difusión y nuestros resultados se los damos a ellos, ellos los difunden, se los apropian. También es importante de pronto, pues, dar o donar a nuestros hijos y que otros se pongan la camiseta y ellos se los apropian y ellos sí logran llegar a estos tomadores de decisión. Y al menos en México sí tenemos que seguir pensando en dos vías, en fuera de línea y en línea, porque todavía hay un gran porcentaje de personas que no acceden a Internet. Entonces, no podemos ya decir, ya todo el mundo es digital, todas nuestras intervenciones son digitales y que todos los demás pues se queden en el olvido. Y para nosotros pues representa mayor trabajo porque no tenemos tantos recursos en estar haciendo estas intervenciones a la par que yo hago intervenciones en línea, tendría que estar haciéndolas para personas que no acceden a esta información en Internet. Y bueno, con eso terminaría. Les agradecería también sus comentarios en torno a cómo puedo fortalecer este trabajo, qué otras vías me falta explorar. Pues muchas gracias por la oportunidad de poderles compartir esto.